Hola y bienvenidos al Fórum de Acto en Español. Esta ponencia este mes tengo el honor de tener a Bere Hernández y a Jerry Ramírez, que nos traen su ponencia Liderar sin tener el cargo. Bere y Jerry son dos coaches certificados con 10 años de experiencia y nos vienen a compartir esta ponencia tan interesante que yo vi en sus redes sociales, porque yo a Bere la conocí en este mismo fórum hace unos meses cuando yo hice mi ponencia, que compartíamos el tema de la discapacidad y el ser las dos discapacitadas, y ahí nos hemos unido. Así que, como sabéis, desde Acto, la diversidad, la equidad y la inclusión están en el corazón de todo lo que hacemos. Así que ambos, Bere y Jerry, tienen una discapacidad visual. Así que cualquier cosa que necesitéis, yo estoy aquí para ayudaros, y muchas gracias por estar hoy y adelante. Gracias. Gracias, Maite. Buenos Muchas días. gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, para Sí. el momento que nos estén escuchando, ¿verdad? Eso es muy importante. Pues adelante, mi estimado Jerry. Pues muchas gracias, Bere, Maite, también a Acto, ¿no? Por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, de tratar el tema del día de hoy, que es liderar sin cargo, que lo proponemos también que sea una conversación entre nosotros y ustedes. Para los que están aquí, igual, aunque después la escuchen, pues también nos pueden contactar. Y de lo que se trata es que podemos influir desde el propósito y no desde una posición. Y lo que Bere y yo hemos aprendido, pues es en carne propia en cuanto a este tema, porque como bien lo mencionaba Maite, con la discapacidad visual, cuando la vista se apaga, pues aparecen otros sentidos que lo que te muestran es el valor de estar presente ante las situaciones. Y sobre todo es de escuchar y de confiar. Así que, ¿cómo lo ves, Bere? Ahora sí que, ¿cómo lo Es... ves? Pues muchas gracias, Jerry. Pues lo veo todo óptimo, yo diría, ¿no? Y ante todo también agradecer a Maite, a Acto, esta oportunidad que nos están dando. Maite, gracias por ser estos nuestros ojos, nuestra apertura, nuestra extensión. Y fíjense que esto que señalaba Jerry de liderar sin tener el cargo, no lo vamos a hablar desde esto, la última palabra, el cargo, ¿no? Sino desde nuestro ser, desde este lugar donde todos tenemos la posibilidad de qué, de impactar, de acompañar y sobre todo de provocar eso que hace el coaching, la transformación. Entonces, la primera pregunta es esta, ¿no? ¿Qué significa sin tener el cargo? Sobre todo, esta parte de liderar sin tener el cargo es influir con coherencia. Y la coherencia tiene que ver mucho justamente con nuestro corazón, con lo que yo estoy pensando, va ahí en coordinación, con lo que yo estoy diciendo, eso es lo que yo voy a hacer. Y esto va a hacer que yo pueda servir desde el ejemplo. Y una vez que yo ya estoy sirviendo, voy a elegir de una forma consciente. Entonces, ya el cargo se hace a un lado y se manifiesta nuestro ser. Y ese ser es ahora sí que la persona en su completud para estar ante los demás. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad se va a un lado, ya no está ahí. ¿Y qué empieza a hacer este ser? Empieza a generar con su presencia el cambio. Y después de la presencia, ¿qué tenemos? El propósito, porque para algo estoy ahí. Y ese propósito es lo que empieza a sumar la transformación. Entonces, ¿qué empezamos a reflexionar con todo esto? Y esta reflexión va para una pregunta de los que están llegando. Bienvenidos todos, desde aquí, desde México, desde allá donde se estén conectando. Ahora sí que buenas tardes, buenas noches, como estemos en presencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, piensa en alguien que te haya inspirado, sobre todo sin tener esto que es el poder formal, y piensa, ¿qué hizo esa persona sobre de ti sin ejercer el cargo? ¿Y cuál es la cualidad que te empezó a mover? Ahí vamos a sostenernos unos segunditos en esta pregunta. Yo ya la estoy pensando
Sí, por ahí ya surge, tal vez Maite ya está ahí, Jerry tal vez lo tenga. Y yo les voy a compartir. Esta persona, son dos personas, justamente estas dos personas me dieron mi ser, es mi padre y mi madre. Pero ellos no lideraron desde su autoridad como padres, ellos lideraron desde esta parte en donde ellas eran maestros, ellos daban la pauta de que yo pudiera conocer el mundo, pero también esta parte de toma tus elecciones, ten la capacidad del discernimiento, pero conoce al mundo. No te quedes atrás, conoce al mundo. Entonces, para mí, híjole, ellos han sido mi inspiración. Entonces, eso es liderar sin cargo, inspirar sin mandar, servir sin buscar el conocimiento, crear cambios. Entonces, eso es lo más importante. Jerry, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de esto que ya empezamos a dar, a compartir? Pues totalmente de acuerdo, sobre todo yo creo que empezar a hacer esos saltos ante esas preguntas, como bien lo decías, el cómo nos inspiran de esas personas y ante el cambio. Pero traes un tema creo que interesante, bueno, como el cambio, porque ante el cambio, pues, ¿qué es lo que va a surgir entre nosotros? Que es algo normal y natural, que cuando nosotros pensamos en cualquier tema, digo, ahora estamos hablando de liderazgo, ¿qué es lo que surge? Porque todavía tenemos paradigmas, no sé si decir antiguos o que están dentro de nuestras creencias o dentro de nuestra experiencia que pesan, ¿no? Es que el líder es el quien tiene el título, el liderazgo se gana con años o con experiencia, no puedo influir si no tengo ese poder o ese puesto o esa posición, ¿no? Entonces son mitos que se esconden, eh, que básicamente que lo que se esconde detrás de todo eso es miedo. Mm. Miedo a no ser suficiente, a no ser escuchado, a no ser vistos, ¿no? Que digo, ¿cuánta gente no pasa por eso, ¿no? Y realmente el liderazgo de lo que estamos proponiendo es romper ese paradigma, ¿no? Ese miedo, ¿no? El poder, pues no se otorga, lo tenemos que generar. Y cuando lo empezamos a colocarnos desde empezar a romper nuestros paradigmas, vendría una pregunta que podíamos hacernos, ¿no? Ante esa situación. ¿Cuál es nuestro paradigma en cuestión, hablando de liderazgo, que estemos dispuestos hoy a soltar? Oye, esa es una pregunta de mucho reto, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué paradigma traemos ahí acerca del liderazgo y estamos dispuestos a soltar sobre esto, ¿no? Que si yo no tengo una posición, no puedo ejercer mi liderazgo, ¿no? Y con todo esto que señalas de mitos, paradigmas, ideas, creencias, ¿no? Ujú, ujú. Y sobre Y, todo el miedo, ¿no? Que está ahí a veces, muchas veces, ahí atrás ay, pero está de eso. escondido. Está Exactamente. escondido ese miedo, pero lo traemos con creencias también. Es una emoción que está muy arraigada y pues ahora sí que nuestra imagen pública es la que sale escondiendo nuestro paradigma o anteponiendo nuestro paradigma. También pueden ser las dos cosas, o lo escondo Ujú, o lo ujú, antepongo, ¿no? ujú. Entonces, para ello, vamos a facilitarnos con 5 competencias que nosotros traemos para justamente empezar a bajarle, quitarle ese paradigma, transformar ese paradigma, hacer algo que nos pueda llevar a este crecimiento de nuestro ser en toda índole relacional. Entonces, aquí vamos a empezar con la primer competencia, que es presencia que inspira. ¿Qué significa esto? Y vamos a hacerlo desde el ser. Ser presencia es estar disponible ante el otro. Y esta disposición tiene que ser en completud, auténtica. ¿Por qué? Porque no es controlar, sino es de estar y de ser. Desde el punto de vista de coaching, aquí lo vamos a tratar desde estas dos vertientes. Primero, desde la mirada del coaching y después del coaching, perdón, y después desde esta mirada personal hacia nuestro ser normal, natural, digamos, ¿no? Entonces, es estar
empezando a escuchar con apertura. Incluso, ay, mira, ahí está el paradigma, ya nos están compartiendo, ahorita nos va a decir esta Maite, pero seguimos, gracias Silvina. Entonces, es escuchar con esta apertura, Jerry la va a profundizar un poquito más, la escucha, pero la presencia empieza con esta escucha. Sobre todo, algo importante, sin el juicio, no lo vamos a quitar, pero lo podemos empezar a suavizar. ¿Desde dónde? Conectando con la emoción de, puede ser de paciencia, puede ser de estoy aquí desde la compasión de verte, por ejemplo, y esto tiene que ver con el ritmo de cliente, cómo está el cliente, cómo va su velocidad, cómo está incluso su emoción del cliente. Ahora vamos a ver desde la vida personal. Es practicar la atención plena. Ahora sí que miren, desde esto que nosotros no vemos físicamente, pero desde dónde empezamos a ver nuestra presencia con el corazón. Cuando conectas con el corazón sin necesidad de ver físicamente, está siendo ahí tu presencia. Por ahí tenemos preguntas de reflexión que nos empiezan a facilitar todavía más para soltar estos mitos, estas creencias. ¿Qué tanto estás presente en tus conversaciones más importantes? Y estas pueden ser a nivel de un jefe o pueden ser a nivel de tu pareja, donde tu ausencia está restando liderazgo. Y liderazgo, vamos a verlo desde un punto de vista tal vez del origen, lead, la palabra lead, ¿no? Que es una palabra que viene del origen inglés. Bueno, lead es la guía. Entonces, ¿dónde le estás quitando tu propia guía con tu ausencia? Entonces, en lugar de quitar esta parte de presencia por tu ausencia, nuevamente enfócate quién eres tú. En conclusión, con esta competencia, ¿dónde empieza a liderar sin cargo? Cuando eliges estar ahí completamente. Pues Jerry, ¿cuál es la siguiente? Digo, totalmente de acuerdo, ¿no? Es que me quedé reflexionando, ¿no? Cuando empezamos a conectar desde el corazón con esa presencia, ¿no? El cómo conectamos creo que de una forma diferente y es ahí donde traemos la escucha, ¿no? Donde es esa escucha que nos puede ayudar a transformarnos, ¿no? Donde es una herramienta donde esa información que recibimos la podemos convertir en conexión, ¿no? Donde realmente se trata de escuchar para comprender, no para responder, que prácticamente es como es estar en silencio, es el abrir el espacio para que el otro exista. Muchas veces no lo abrimos, ¿no? No es una acción pasiva, realmente es una acción activa y ahí es donde empieza nuestro acto de liderazgo, ¿no? Es realmente escuchar verdaderamente y suspender nuestra necesidad de tener a veces la razón o entrar en el mundo del otro con curiosidad, sin juicio, sin prisas, ¿no? Donde esa escucha puede ayudarnos a transformar esas relaciones porque realmente pues, se convierte en una comunicación donde estamos en esa conexión. Y como bien lo decía Bere, traemos dos vertientes, ¿no? Donde lo podemos aplicar en el coaching, que bueno, sabemos que el escucha es prácticamente como la columna vertebral de lo que es el coaching, pero también desde el liderazgo, es escuchar esas emociones, qué hay detrás de esas palabras, ¿no? Donde obviamente las preguntas que nosotros podamos hacer, pues reflejen esa comprensión, ¿no? Con, por ejemplo, como qué hay detrás de esa emoción o qué hay detrás de lo que acabas de decir con respecto a esto, que no necesariamente pueden ser las palabras, puede ser un movimiento, puede ser también un silencio, ¿no? El cómo conectamos, donde es ser ese espejo invisible, donde pues de lo que se trata es como reflejar
todo eso que nos estamos escuchando sin distorsionar, ¿no? Donde es sostenerlo sin dirigir. Y es cuando empezamos a ver que podemos descubrir lo que está más allá de las palabras, ¿no? Que son las emociones, ya hablamos también de los paradigmas de los miedos, las aspiraciones, las creencias, ¿no? Esto es con respecto al coaching. Y en la vida personal, pues podemos hacer ese alto donde escuchamos a la pareja, a los hijos, a los compañeros, sobre todo sin corregirlos, sin anticiparnos a lo que nos van a decir. Realmente es como esta práctica en acción de darles un regalo, pero un regalo de respeto, ¿no? Es darles más nuestro silencio, donde les podamos plantear que su voz importa. Y ahí es donde nos podemos hacer preguntas que nos pongan en esa reflexión cuando estemos en esta competencia, ¿no? ¿Qué conversaciones podríamos transformar el día de hoy si escucháramos más? Y la otra que estamos planteando es qué pasaría si dejamos de hacer o qué dejas de oír cuando solo queremos tener la razón, ¿no? Y ahí es donde podemos concluir que realmente escuchar profundamente, pues es liderar sin interrumpir. Permitir que el otro sea, ¿no? Ya que estamos planteando el ser. Ya tenemos el corazón, ahora tenemos el no interrumpir, escuchar profundamente. Exactamente, Jerry. Y mira, cómo dentro de la presentación van saliendo los deditos con el color, y esto significa que nos estamos acercando más a nuestro ser, pero al mismo tiempo esta relación empieza a ser cercana con nuestra parte sistémica relacional, ¿no? ¿Quiénes están a nuestro alrededor? Y entonces, prácticamente, el liderar no significa el que me des la autoridad para yo poder accionar, sino cuando estamos escuchando le ocurre algo al otro y como en el coaching empieza a encontrar sus respuestas o es una escucha tan generativa que en ese momento dice el eureka. Ah, ya me di cuenta. Gracias nada más por ser esta contención de escucha, ¿no? Y eso nace, si ya vamos en presencia, como decía Jerry, el corazón, vamos en esta otra parte de ser este espejo. La siguiente es la confianza. La confianza que sostiene. ¿Por qué? Es un cimiento que dentro del liderazgo no se exige, se empieza a construir. ¿Y cómo? Primero hay que ofrecer esta seguridad y después, ¿qué tenemos? La coherencia. Ya habíamos hablado de la coherencia y la coherencia tiene que ver con esta parte de lo que yo siento, de lo que yo pienso, lo que yo digo, es lo que yo voy a reflejar en mi accionar. Y entonces, desde el punto de vista del coaching, confía en que tu cliente sabe, él tiene todas las respuestas. Incluso cuando él está dudando, porque cuando duda por ahí significa que hay una puerta que no estaba vista y esa puerta en cualquier momento, con esta confianza o con esta seguridad, ¡pum!, va a surgir. Entonces, la confianza no está solamente en tener las respuestas, sino en sostener el proceso desde esta mirada del coaching. Ahora, si nos vamos a nuestra vida personal, da el primer voto de confianza. ¿Qué es esto, no? Estamos hablando de la confianza con la misma palabra de la confianza. Sí, para poder explicarlo sencillo. Primero, cumple lo que prometes. Esto es un voto. Cumple lo que prometes. Es decir, cuando estás dando tu palabra, haz lo que estás diciendo. Después, si no pudiste alcanzar o tuviste un error, también señálalo, porque entonces ahí estás generando esta confianza. ¿Qué podemos hacernos como pregunta para ir quitando estos paradigmas y empezar a manifestar nuestro liderazgo auténtico de cada quien? Porque cada quien lo va a ir construyendo. Esta es una de las preguntas que te puedes hacer. ¿Qué harías diferente si confiaras más en ti y en los demás?
ahí está la fe, ¿no? Es la fe que el otro va a hacer lo mejor que sabe hacer sin el aspecto de esperar lo que yo espero que suceda, sino más bien dejar que el otro haga lo que mejor sabe hacer, así como nosotros hagamos lo que mejor sabemos hacer. Entonces, ¿qué conversaciones se necesita para tener esa confianza? Es decir, tal vez no hemos hablado lo que necesitamos hablar y hay que ponerlo ahí, en la mesa, porque entonces le estamos dando vuelta a eso que le damos miedo, le estamos dando ese poder de miedo, lo que decía Jerry. Entonces, detrás de ese paradigma aparece el miedo y eso hace que perdamos esta parte de lo que llamamos líder, que es actúa, tiene esa iniciativa, pero también deja que el otro empiece a relacionarse. Incluso voy a traer algo bien importante que es, en su momento lo ha manifestado Laura Vicondoa, de ella surgió igual con Elena Espinal, R igual a R. Y la primera R significa del tamaño de tus relaciones y viene la igualdad, es del tamaño de tus resultados. Y esto se ve en cualquier índole, no tan solo por la empresa, en donde sea, se va a ver manifestado. Si tus relaciones son pequeñas, es decir, si conversas, tu presencia es pequeña. Ay, perdón, mi gatito está aquí y se está, ay, perdón, me está moviendo mi camarita, pero ya está, ya, ahí está mi gatito. Ay, creo que ahí sale el gatito, no sé. Ya, ay, Matías. Bueno, él me está haciendo la prueba en este momento, Matías, para saber si estoy liderando auténticamente. Y aquí está, justamente hablando de la confianza. Déjenle, voy a abrir la ventana para que el gatito pueda salir. Denme un segundito. Ahí está. Ya vas, Matías. ¿Listo, Matías? Ya salió Matías por otro lado, no por la ventana. Bueno, listo. ¿Cómo? Camarita, Jerry. Ahí está. ¿Ya se ve mi imagen, Jerry? ¿Cómo? No te veo. Ahí, Ahí ahí ya. ya. Es que la movió Matías. Pero ahí está, porque se me iba a caer toda mi camarita. Pero bueno, estas son justamente las preguntas que traemos, ¿no? Para empezar a generar esta confianza. ¿Y por qué no? Lo que les decía, el error, ¿no? Ahí está manifestado, decirlo. Y esto genera, para mí, la confianza, para ustedes, este espacio de decir, mira, en cualquier momento puede surgir algo inesperado, sí. Y ahí es cuando se manifiesta el líder. Entonces, ¿qué podemos traer como conclusión? Sin confianza no hay liderazgo, solo dirección. Entonces, ya tenemos 3 deditos, Jerry. ¿Cuál sería el cuarto dedito? Eh, bueno, antes creo que esto que tú traías, ¿no? Como esto de la confianza, ¿no? El cómo se manifiesta. Creo que trajiste un ejemplo, ¿no? Donde es confiar en los demás, también la confianza en ti, y pues realmente es un acto, ¿no? De valentía, el poder eh, mostrarlo a digo, tú lo estás poniendo como el error, pero realmente no es un error, pues es una situación tal vez cotidiana, ¿no? Y solamente, y le estás dando esa dirección, y es donde, bueno, vamos al cuarto, a la cuarta competencia, que es la conciencia, ¿no? El cómo preguntarnos si realmente estamos conscientes ante esa cotidianidad o ante esas situaciones y que de lo que se trata es de provocarla, ¿no? ¿Y cómo provocamos esa conciencia? Pues es prácticamente, pues despertar, ¿no? Igual y podemos preguntarnos, bueno, ¿y a qué se refiere de despertar? Pues eso que tenemos dormido es como una invitación de mirar, no nada más hacia afuera, también mirar hacia adentro. Es como encender una chispa, ¿no? Que nos ilumine ante nuevas posibilidades, nuevas alternativas, que prácticamente es no, tal vez no imponer verdades, ¿no? Sino es invitar a mirar distinto de como tal vez estamos viendo actualmente, ¿no?
la conciencia es como una puerta, ¿no? Donde la podemos abrir, o es también el colocarnos desde otra posición, porque digo, esto es una realidad, podemos estar viendo de una forma, pero si nos movemos, la visión cambia totalmente. O como esto que pasa dentro de esa cotidianidad, como lo que le está sucediendo a Bere, que digo, a todos nos pasa, que ante una situación nos tenemos que mover, se tuvo que mover porque pues el gato llegó, o igual se iba a caer la cámara, ¿no? Y ahí es donde podemos generar ese cambio, porque igual podemos empezar a observar algo que no estábamos viendo, ¿no? Y que ya no podemos actuar igual, porque cuando empiezan a cambiar las cosas, pues prácticamente ya no somos lo mismo, ¿no? Y ahí es donde también lo podemos traer desde el coaching, porque la conciencia que provoca, sobre todo nos va a provocar, ya sea con las preguntas que nosotros hagamos como coaches, o también podemos ser esos coaches, que esas preguntas pues nos puedan abrir ese mundo, ¿no? O ese otros mundos o posibilidades y donde podemos expandir nuestra mirada. Y algunas de las preguntas que podíamos hacernos, digo, hay un sinfín de preguntas, eh, no sé, por ejemplo, qué posibilidad estamos viendo dentro de lo que no estábamos viendo aún, por ejemplo, o qué historia nos estamos contando con respecto a nuestro propio liderazgo, ¿no? Y en la vida personal también podemos cuestionarnos, pues no solamente si estamos atravesando un mal momento o tenemos una situación de quiebre, ¿no? Sino simplemente es cuestionarnos nuestras certezas, nuestros aciertos también. Digo, yo no le llamo errores, son situaciones que van sucediendo y, y sobre todo preguntarnos qué parte de nosotros aún reaccionan desde el miedo, porque a veces estamos desde ahí, traíamos nuestros paradigmas, que es el miedo, donde cuántas veces seguimos reaccionando desde ese miedo, ¿no? Y como la confianza, bueno, todo va conectada, pues es ese acto de valentía o tener el valor de detenernos, de hacer un alto. No necesariamente, pues a veces tenemos esta oportunidad de tener el coach o de tener esa sesión o la mentoría o la supervisión, pero en nuestra cotidianidad es tener ese valor de detenernos, de mirar hacia adentro, de observar cómo estamos reaccionando y preguntarnos, bueno, ¿quién estoy siendo yo ante esta situación? Realmente también es mirarnos con honestidad, ¿no? No juzgándonos y tal vez hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué conversaciones nos ayudarían a ver lo que hay hoy, por ejemplo, si no lo estoy viendo? ¿O qué nueva historia podría comenzar a contarme sobre mí? Y ahí es donde podemos concluir que realmente el liderazgo no impone verdades. Lo que provoca es despertares, conciencia. No buscamos o no se busca que tengamos la razón. Buscamos expandir nuestra mirada. Así es que ante esa expansión de la mirada, pues viene el quinto dedito, Ujú, ¿no? La ujú. quinta competencia de cómo vamos a expandirnos, ¿vale? Claro, y este es un crecimiento compartido, que sería el quinto dedito, y lo ponemos así como deditos, y pueden ser más competencias, pero estas las quisimos ir justamente como concretizando para hacerlo más visible, más objetivo, ¿no? Y desde estas miradas tanto del coaching como a nivel personal. Pero una vez que ya trabajamos esta parte individual, que aquí viene Matías otra vez, viene a compartirnos también, viene Viene en en este ese crecimiento crecimiento compartido, compartir claro. hablando. Eh, el verdadero líder no busca seguidores, justamente. Eso es lo importante. No me sigas, sino busca los mismos líderes que se van creando de esta forma incluso natural, auténtica, ¿no? Entonces,
significa el liderazgo sin tener el cargo es inspirar el crecimiento de los otros. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque prácticamente si yo no voy a ser seguidores, sino más bien inspirar, si yo te inspiro, posiblemente vas a ver algo a través de mí de lo que tú tienes y no sabes que lo tienes. Y eso es lo más importante, cómo nos vemos, como lo que decía Jerry a través de la escucha, somos este espejo. Exactamente. Hay que observar que cuando estoy viendo al otro, no estoy viendo al otro, me estoy viendo a mí a través del otro. Y ahí es donde viene la inspiración. Entonces, desde la mirada del coaching, hay que acompañar desde la curiosidad. Sí, hay que ser curiosos y que el mismo coachee o cliente sea curioso consigo mismo. ¿Qué pasa? Que vas a empezar a soltar lo que siempre nos han metido por creencia. Ten el control. Entre más tengas tú el control, las cosas van a funcionar. Y ahí es cuando viene otro paradigma, que no es cierto. Entre más control, hay más tropiezos. Lo que podemos acrecentar para ello son nuestras miradas de cómo intervenir ante situaciones que no están dentro de nuestro control, que es la incertidumbre, básicamente, pero la curiosidad es la que puede despertar soluciones. ¿Cómo podemos entrar desde la mirada del coaching? Una pregunta interesante es, ¿qué aprendiste de ti en este paso que diste, por ejemplo? Que va muy de la mano con el anterior, de la conciencia, ¿no? Y esto también lo podemos llevar a la vida personal. Hay que celebrar los logros ajenos. Estamos más inmiscuidos desde un punto de vista de reconocerme a mí, porque entonces si yo hago las cosas, yo soy el que me voy a llevar las palmas, entonces voy a hacer, voy a crecer. Y no es cierto, también ahí está ese mito, porque si yo puedo reconocer el logro de el otro, puedo reconocer lo que también es propio, porque entonces, ¿qué va a pasar? No es que lo haya hecho el otro y entonces yo me lo apropio lo que hizo. No, significa que viene el impulso, la motivación de el otro lo está logrando, significa que también yo lo puedo lograr. Si yo lo logro, el otro también lo puede lograr. Y eso me ha pasado mucho desde este punto de vista de la discapacidad visual. A mí vino una inspiración de una persona que manejaba su computadora y la escuchaba y hablaba a su computadora y decía, yo, ¿cómo hace eso? Que le entienda su computadora, pero habla súper rápido, es un lector de pantalla. Y para mí me inspiró, dije, wow, y es un abogado y maneja su computadora, yo quiero hacer eso. Esa es inspiración para mí, ese es un líder sin necesidad de tener el cargo. Y dije, yo quiero aprender. Y lo primero fue, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo aprendiste? Ah, pues es que hay que instalar esto. Oye, ¿y tú lo puedes instalar en mi computadora? Claro, claro. Fíjate, ¿cómo es compartir esto? Es increíble cuando lo ves de una mirada tan suelta. Por eso decía Jerry, hay que soltar los paradigmas, ¿no? Entonces, el compartir lo que sabes también es lo que va a hacer que inspires al otro. ¿Qué pasa? Que cuando compartes, el otro empieza a encontrar su propio camino. Y así fue que pasó con este ejemplo de la computadora. Encontré yo mi propio camino desde el coaching y no desde su mirada, que es ser abogado. Y esa es su mirada y está súper. Pero yo encontré aquí, desde el coaching, mi mirada para trabajar. ¿Qué preguntas traemos que nos pueden abrir a soltar todos los paradigmas y a estar más en apertura de nosotros mismos como líderes? ¿A quién podrías ayudar a crecer sin necesidad de dirigirlo? ¿Qué podrías compartir hoy que haga brillar a otro? Entonces, ¿qué concluimos con esta última competencia? El liderazgo auténtico se multiplica, sobre todo cuando deja de ser individual. Entonces, pues Jerry, ya abarcamos todos los 5 deditos.
Antes de que paséis a la siguiente slide, os voy a leer los dos mensajes que nos han dejado en el chat porque hace ratito bueno, Silvana Pereira nos dice paradigma, que los sistemas y organizaciones autorizan a determinados líderes a liderar. Esto nos lo ha dejado al principio de esta slide. Y Armando también nos dice que el líder es concebido inicialmente solo de manera vertical y descendente. Los líderes deberían tener la capacidad de desarrollar sus actitudes horizontal y ascendente, ¿no? Son dos reflexiones muy interesantes que nos han compartido por el chat Armando y Silvana. Claro, que de alguna manera, digo, creo que coinciden, ¿no? Donde están de alguna manera ya establecidos o no los han establecido de esa manera. Digo, también sabemos que sobre todo en la parte a nivel empresarial o de la parte profesional, pues te puedes encontrar con eso, ¿no? Donde si tú no tienes la posición o la designación, puedes pues topar con donde pues no puedes ejercer ese liderazgo o dar esa dirección, cuando realmente de lo que se trata es también de romper ese paradigma donde no nos tienen que dar como la posición, nosotros lo podemos ejercer y eso es lo que traemos y hemos trabajado, ¿no? El cómo eh, cambiar ese paradigma o esa creencia donde nosotros lo podemos generar y la posición o el título, bueno, igual en algunos sistemas funciona, pero en la cotidianidad no necesariamente, como bien lo decía ver al principio, pues nuestros padres o ahora uno ya también más adulto, pues no te dan esa posición, simplemente lo vas generando, lo vas construyendo, algunas personas te seguirán, tal vez otras no, más sin embargo, de lo que se trata, por eso tampoco no es casualidad que sea una mano, ahí sí se ve, donde son 5 dedos, ¿no? Donde cada una de las competencias son diferentes, más sin embargo están unidas, todas tienen una función que si las aplicamos, pues bueno, podemos tomar, podemos generar esa acción y tomar nuestro liderazgo, inspirar, como decía Bere, también es conjunto porque también no vamos solos, ¿no? No sé, ahí tú, Bere, también, ¿qué piensas con respecto a esto? Fíjate que es bien interesante todo lo que compartió Armando, lo que compartió Silvina, que estas creencias tal vez, como las señalas, vienen por ahí arraigadas. Lo interesante es cómo a través de una mano, ¿qué es una mano, no? O sea, tiene 5 deditos y cada dedito tiene una función. El punto es cómo combinar esos deditos para hacer algo diferente, algo distinto, pero que también sea compartido. Y entonces ahí es cuando nosotros intervenimos desde nuestra elección, desde nuestra toma de decisiones, desde nuestra inspiración, como cuál es el propósito, para qué estoy aquí, ¿no? Ujú. Algo que a mí me pasó y se los quiero compartir trabajando en un call center, ¿no? Un área muy rutinaria, donde no tienes toma de decisión en el sentido de que ya están los scripts tal cual, escritos, y los tienes que decir. A mí me aburría, me ponía en contraposición con emociones de fracaso, de frustración, de siempre lo mismo, ¿no? Un juicio. Hasta que un día dije, oye, estoy en un área bien interesante, bien importante, porque soy la cara del banco, soy la primer cara porque es la voz. ¿Cómo quiero responderle a ese cliente si yo fuera ese cliente que está entrando? Ay, ahí me hizo así como que entró muy fuerte la lanza y entró en mi corazón. Dije, no, no me quiero responder yo así. Y empecé a tener diferentes tonos de voz, a responder con amabilidad y a jugar, a divertirme dentro del trabajo. Y empecé a tomar iniciativas porque empecé a escuchar, fíjense, cómo el cliente no, al entrar, no encontrar respuestas en otras áreas. Lo empecé a escuchar. Yo sin ser coach, sino por esta parte divertida, ahí empezó a hacer la diferencia y dije, me voy a quedar unos segunditos más, le voy a preguntar qué necesita y al momento de transferir me voy a asegurar que pueda tomar alguien la llamada.
Y después empecé a hacer alianzas con diferentes áreas. Oye, fíjate que tú me puedes tomar la llamada cuando entre un cliente y no encuentre solución, como por ejemplo tarjetas de crédito que no los encontraban, o por ejemplo sucursales, ¿no? Y esto empezó a ser esta parte colectiva, este quinto componente, esta quinta competencia. Y ahí yo hice mucha conciencia de qué tan importantes nosotros somos para hacer la diferencia. Posteriormente, los clientes decían, señorita, buenos días, ya la conozco, qué bueno que me tocó. Yo decía, wow. Y para mí, eso fue empezar a liderar sin tener el cargo. Nadie me dijo que yo tuviera estas iniciativas, pero la calidad del servicio cambió y no tienen idea cómo. Mi número de llamadas aumentó. O sea, tu competitividad no es hacia afuera, es contigo mismo. Y eso es lo que yo concluyo. Entonces, aquí les queremos dejar una pregunta. ¿En qué ámbito de tu vida podrías comenzar a liderar sin tener todo este conocimiento o un reconocimiento tal cual, sino ya, hazlo? ¿En qué momento de tu vida? A ver si ahí alguien puede darnos respuesta, ¿no? ¿Alguien que quiera compartir? ¿O tú misma, Maite, en qué momento de tu vida? Bueno, yo Oh, os agradezco todo esto que estáis compartiendo, porque yo, que tengo dos hijos ya mayores, que tienen 21 y 23 años, o sea, creo que todo esto que estáis compartiendo hoy lo voy a aplicar con ellos súper conscientemente, porque creo que en la parte profesional soy mucho más consciente de ciertas cosas y en la parte personal voy como más, ¿no? O sea, esta mano que habéis puesto aquí, a veces, ujú, ¿no? La confianza, todo esto, o sea, tengo la sensación de que a veces, por lo menos yo, voy haciendo como atajos y digo, bueno, venga, llego hasta ahí con los niños y tal. Yo creo que en mi vida con mis hijos, ¿no? Creo que aportaría todo lo que las competencias sobre el liderazgo, ¿no? De que ellos que encuentren una guía, porque para mí, la primera pregunta que has hecho, Bere, ¿quién era tu persona y tal? Para mí también ha sido mi padre, entonces, y no era tan consciente de todo esto que estamos hablando, entonces, ¿no? claro. Eso es este. Eso es lo importante, ¿no? Que seamos conscientes de quiénes han sido nuestras personas que han estado a nuestro lado y nos han inspirado, y por ahí vamos en automático como robotes o como robotitos, sin poner a disposición nuestro ser. Entonces, es prácticamente empezar a servir desde nuestra elección con conciencia. Hay que inspirar desde la coherencia y sobre todo hay que construir desde el amor. Eso es lo más importante. El amor es la capacidad que nos da la libertad para ser nosotros mismos sin ataduras. Entonces, no sé si alguien, aparte de ti, Maite, pudiera compartirnos de los que están aquí presentes, si no, también su silencio nos está diciendo algo amoroso. Exactamente, ¿no? Que hablamos, ¿no? De esas conexiones, ¿no? Del amor, ¿no? Desde el corazón, que es lo que se nos olvida, de lo que tenemos como de esos paradigmas, ¿no? Eh, el ser, desde el ser, el vernos como humanos, que no necesariamente somos perfectos, sino es lo que hay, ¿no? Prácticamente, y cómo lo vamos construyendo. Y Así que es. no necesariamente a veces tiene que venir como algo establecido, sino simplemente el cómo lo planteamos. Ahorita venía de la experiencia que tuvimos en una empresa Ujú. donde lo que nos mencionaban es que era como romper la forma de cómo estaban transmitiendo el liderazgo, que era tal vez pues no sé si decir lo más común, que es poner el nombre de la campaña, poner letreros, como invitar a la gente a tomar ciertas acciones. Y lo que lo planteamos desde este liderazgo sin cargo fue, eh, más que como una campaña de ponerte letreros, es, bueno, ten los conceptos o las competencias donde tú las puedes ejercer, las puedes vivir libremente, y el preguntarte cómo podemos influir con las personas, ¿no? En este caso es
tomar, donde tenemos 5 competencias diferentes, Bere hablaba de las decisiones, es cómo las tomamos, y aunque cada dedo es diferente y cada uno tiene su función, que cuando la unimos o la usamos, bueno, se lleva a otro nivel. Entonces, el ponerlo en práctica nos pone en otra perspectiva, y que no necesariamente tiene que ser desde el coaching. Ahí es donde también podemos romper el paradigma, o desde nuestra profesión, sino dentro de nuestra cotidianidad, que el liderazgo realmente ha estado presente, pues yo creo que siempre, nada más que pues no nos detenemos a mirar. Entonces, ahí está la reflexión. Y bueno, no sé si también alguien más, algún comentario o pregunta para ir cerrando. Porque bueno, como dice Sí, Bere, el silencio, ¿no? Ahí está presente, también nos está diciendo, y que el liderazgo realmente no necesita ser visto, ¿no? Necesita ser sentido. Mm. Y yo creo que les ha pasado, es, digo, dentro de lo que hacemos es me late, o sea, desde el corazón o no me late. Entonces, cuando no sentimos ese liderazgo, pues no conectamos. Y cuando lo hacemos desde ese sentir, pues se abre otro espacio, o se abren los espacios a conectarnos, a generar esas relaciones. Sucede algo diferente, ¿no? claro. Como dice Elena Espinal, sucede la maravilla, ¿no? Y eso es Exactamente. lo más importante, que es adentro para que ocurra ahí la maravilla y después pasa allá afuera. Y, y prácticamente esto es lo que nosotros venimos a traer desde un gran paradigma que se abrió a razón de las sesiones de coaches que damos a mandos medios, en donde decían, lo primero es que yo no tengo gente a mi cargo, ¿cómo voy a ser un líder? Y no necesariamente, sino, no necesariamente porque no tengas gente, no puedes ser un líder. Creo que ahí es el primer mito. Y cuando descubren toda su capacidad de relacionarse, sucede eso, sucede su liderazgo, pasan los resultados en un sentido de que ocurren y ocurren con esos hechos de eficiencia, de eficacia. Y dentro del ámbito familiar, ahí también se ve inmerso, ¿no? ¿Cómo estamos escuchando a nuestros seres queridos desde sus dolencias, desde sus angustias, desde sus alcances que han tenido? Y creo que ahí es donde eh, si nosotros no estamos conscientes de cada uno, de quiénes somos, desde nuestros recursos, desde lo que no tenemos tampoco, pero poner a disposición lo que sí tenemos, ahí va a pasar algo importante. Y creo que así iniciamos con nuestra presentación acerca de la discapacidad. Y, y algo que nosotros, Jerry y yo, hemos observado, que en la ausencia de un sentido empieza a potencializar los demás sentidos. Y ahí es donde nosotros hemos asumido nuestro propio liderazgo de nuestras vidas, no por la disminución de una capacidad, nos vemos victimizados, sino al contrario, por la suma de estas otras sentidos y cualidades que se van manifestando, hemos asumido nuestro liderazgo en nuestra propia vida, y en donde quiera que vamos, estamos ahí siendo presentes con nosotros y con los demás. Pues no sé, mi estimada Maite, si quieres agregar algo más, porque pues ahí están nuestras redes sociales que nos Sí, a pueden ver, si contactar. podéis compartir también dónde os pueden encontrar Latidos de Liderazgo, que me encanta. Aquí los podéis encontrar. Y bueno, si hay alguna pregunta o alguna cuestión, pues aprovechemos estos minutitos que nos quedan para hacer alguna pregunta. Yo tengo una, ¿eh? Si no hay nadie A más. ver. Adelante, Bueno, adelante. es que, mira, claro, yo trabajo con el tema yo me dedico al tema del mentoring, y la mayoría de mis clientes son emprendedores o son mandos medios de empresa, ¿no? Entonces, lo que me pasa con los mandos medios, es más fácil hablar de liderazgo porque ya es algo que tienen como más interiorizado y es más fácil iniciar la conversación. Con los emprendedores lo que me pasa es que están tan centrados en el tema del negocio, en hacer su business plan y todo esto, ¿no? Y llegar a mercado y triunfar y todo esto,
que yo les insisto mucho en hablar de mindset y de liderazgo y es algo como que, ¿no? Al principio me dicen, bueno, esto ya lo haremos, ya lo haremos luego, ¿no? O sea, le dan como menos importancia y yo soy como muy insistente en plan, cuanto antes adelantemos a hablar de eso, mejor, ¿no? Porque el estilo, o sea, cuando yo les digo escoger el estilo de liderazgo que quieres implantar en tu negocio, muchas veces no tienen ni idea, ¿no? O sea, no se lo han planteado nunca. Entonces, este camino de iniciar la conversación hacia el liderazgo, ¿no? De cómo alguien que tiene un proyecto y que va a ser un líder de su proyecto, porque yo esto se los llamo desde la sesión cero, en plan, vais a ser líderes de vuestro proyecto, vais a liderar, vais a ser ¿no? Verás al patrón y verás a los marineros, ¿no? O sea, lo que tú seas, eso se instilará en la cultura de tu organización. Me cuesta un poco que lleguen, ¿no? Pero cuando llegan, o sea, se meten de lleno. Y muchas veces cuando me dicen en plan, no, es más adelante, normalmente vamos a hablar, antes de lo que me han dicho, empezamos a hablar de liderazgo. Exacto. O sea, ¿vosotros creéis que esa conversación, tal como la habéis puesto, ¿no? En la mano, con los deditos, ¿no? Con esa conciencia tan profunda en mi ecosistema, ¿no? Que es el ecosistema emprendedor, ¿creéis que es importante que las personas que los acompañamos, a los que serán líderes de empresa, la tengamos? Yo te diría que sí. Digo, lo plantamos así como 5 competencias, tal vez a lo mejor podemos decir son básicas. Algunas, pues, bueno, se referencian obviamente al coaching, más sin embargo también están dentro de esa cotidianidad, donde de lo que se trata es que el liderar no nada más es porque tengo una profesión o tengo un trabajo, puede ser pues cualquier persona, ama de casa, o digo en este caso como nosotros, fue desde, no por tener la discapacidad, es una limitante para poder ejercer o poder influir hacia los demás. Tal vez, como decíamos, todos estos paradigmas donde tiene que ser de esta forma, y no, les podemos dar la vuelta en el sentido de, bueno, y realmente, ¿desde dónde yo estoy siendo? ¿Cuál es mi ser? ¿Cómo yo quiero conectar desde mí con la humanidad, ¿no? Y que bueno, es un diálogo, ¿no? Entre uno y otro, no nada más es donde yo trato de imponer, sino de construir y de relacionarnos. No sé, tú, Bere. Yo creo que esto que señala Maite me viene desde estos paradigmas de los miedos que tenemos de que no vaya a llegar esto que yo soy como líder, o tal vez el significado del liderazgo no lo tengo tan definido. ¿Qué es el liderazgo, no? Y como que esta palabra abarca como afuera y no abarca el de adentro, ¿no? O como es saber en qué paradigma está esta persona, ¿no? Y sobre eso saber qué significa, por ejemplo, para el liderazgo, qué es lo que hace que sea hasta ese futuro o cuándo va a ser ese futuro ya más cercano. ¿Qué necesita para poderse ver como líder? ¿No? Porque posiblemente esté evadiendo esa pregunta o ese ser, ¿no? O sea, no, es primero la planeación, es esto y es esto, ¿no? Y realmente el liderazgo tiene que ver con estas conversaciones. Son conversaciones. Es R igual a R, del tamaño de tus relaciones, es igual al tamaño de tus resultados. Muy bien. Mira, nos deja aquí Armando un comentario buenísimo que me encanta. Dice Armando, yo suelo comentar que estoy feliz de haber podido participar. Beri y Jerry, gracias por compartir la mirada del liderazgo. Definitivamente coincide mucho con la apreciación que yo tengo. Me voy con la intención de poner en práctica las 5 intenciones de la mano. Y entonces luego pone, ojalá mi jefa las tuviera. Pues preséntaselas de una Que forma eso, te iba a igual. decir, También, sí, compártele La, esto, ¿no? la Que es muy manita, dale interesante. los 5 claro. deditos así, ¿no? O Exacto. sea, tómale la foto y poder tener estas conversaciones así tal cual, ¿no? ¿Sabes qué? A través de preguntas, ¿no? Esto que tú dices, ¿cómo hacerle? Bueno, pregúntale, oye, ¿y qué es lo que hace que no quieras ahorita abarcar? ¿Cuándo sería ese tiempo? Y ese tiempo, ¿por qué no puede ser hoy, no? O sea, por eso les dimos las preguntas, que se abren mucho, ¿no? La perspectiva de conocer esa mirada, de poderles escuchar, de por qué no con estos 5 deditos abrir esta conversación, Maite, ¿no? También, ¿no? Fantástico, no, desde luego.
A la jefa de Claro. Armando tiene aquí ya trabajo para hacer. Y nos manda Nancy otra pregunta y nos dice, ¿cómo puede conversar las 5 competencias en una cultura empresarial orientada a los resultados? Es que ese es el punto. La orientación a resultados es que estás trabajando por objetivos. Y una vez que tienes toda esta parte de apertura, yo digo que es una empresa muy abierta, es tomar las iniciativas, es primero empezar a comprender cuál es el propósito para el cual estoy yo aquí, ¿no? Y es mi presencia, si te das cuenta, ¿no? Y si mi presencia alcanza a ver y a comprender mi objetivo. Una vez que lo tengo y tengo por ahí sesgos, dudas o cuestiones, también ve y pregúntale a aquel que estás en relación con otras áreas, otros departamentos, pero que están conectados, ¿no? Que en este caso es cliente-proveedor, por ejemplo, ¿no? Yo soy el cliente de este proveedor o yo puedo ser el proveedor de este cliente. Escucha a tu cliente también. Escucha a tu proveedor qué te está diciendo, qué no te está diciendo. Y en base a eso empieza a entrar esta parte de la relación. ¿Por qué? Porque estamos conversando desde la confianza. ¿Qué tengo? ¿Qué te puedo cumplir? ¿Qué no te puedo cumplir? ¿Cómo están nuestros tiempos? ¿Cómo nuestros objetivos se unen en común? Ahí está este proceso de confianza y decir, ¿sabes qué? Ya el tiempo me venció, no voy a alcanzarlo, pero hay que generar una nueva conversación, un nuevo acuerdo. Posteriormente, ¿qué llega? Esta toma de conciencia, porque cuando te la pongo, te la expongo, tanto yo la estoy visualizando como tú la estás viendo y estamos en algo nuevamente relacional, que son las conversaciones, las promesas, las peticiones, las ofertas. ¿Y qué pasa? Es un trabajo colectivo, es un trabajo en conjunto, todo el tiempo está en movimiento. La empresa no tiene vida nada más porque tiene las paredes o las computadoras. La empresa tiene vida porque estamos en relación unos con otros bajo un propósito en común. Claro, el principal es el lucro y todos vamos a una empresa por lucro. No tan solo a la empresa, porque necesitamos dinero. Pero más allá de este lucro, que es el fin, hay otro propósito que es justamente el servicio. Si nosotros no sabemos para qué estamos ahí y cómo servimos, nuestro propósito queda de lado y no estamos dentro de una visión. Así se une. Ok, ya. No, es muy interesante esa perspectiva porque es verdad que a veces la empresa, ¿no? Que la vemos, o yo que trabajo con empresas y a veces no están tan fijados en los objetivos y tal, cuesta a veces, ¿no? Romper ese paradigma de que todas estas cuestiones, ¿no? De abrir la mente y de hacer ciertas preguntas va en contra de esto, ¿no? Yo creo que esto cada día se va, no sé, tengo la sensación, ¿no? Que quizás vamos más de la mano, pero es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Así es. Exactamente. Muy bien, bueno, Y pues vivirlo, sí, y vivirlo, y sentirlo. El vivirlo, tema correcto. es cómo podemos influir y también necesariamente la gente no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es que si nosotros cambiamos, cambia nuestra relación con el mundo. Entonces cambia todo. Mm. No, y es verdad que yo siendo mentora, que yo me dedico a hacer preguntas, es verdad que cuando haces una pregunta, igual en ese momento no tienes la respuesta o hay un silencio y tal, pero esa pregunta queda ahí y de repente puedes tener la respuesta al cabo de 3 meses o de 2 años, da igual, ¿no? Pero por lo menos esa cuestión, ¿no? Esa duda que dejas dentro, esa pregunta, y es muy interesante. Bueno, pues Armando nos dice muchas gracias, lo disfruté y aprendí mucho, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, Muchas ya vamos, gracias. para honrar el tiempo, ya hemos cumplido con nuestro tiempito de acto hasta el mes que viene. Jerry, muchísimas gracias por compartir y por estar este ratito con nosotros. A los demás, gracias. Y nos vemos el mes que viene. Claro que sí. Gracias. Muchas Gracias, gracias. A gracias, Acto. vosotros, Gracias a gracias. Hasta todos. luego.